a retomar las clases. Hoy es la sexta, ¿verdad? Sí. Si no mal recuerdo. Luego se me va la onda. Yo no me gustaría que esta clase de mi parte fuera como árida. Es decir, van a haber muchos datos que se dan, como ustedes lo vieron. ¿Cuántos leyeron, se tomaron el tiempo para leer algo de lo que, o al menos la presentación una o dos veces, darse alguna idea por ahí? Pues bien, como ustedes se dieron cuenta, hay muchos datos históricos. Y antes de entrar ya directamente en el tema, con el fin de que puedan tenerlo claro y tenerlo muy, muy presente, yo les he comentado en otras ocasiones que la historia siempre se desarrolla, y la historia bíblica, ¿verdad? Pero en general, la historia bíblica no es distinta, aunque es la historia bíblica la que marca, ¿verdad? Porque acuérdense, en el principio creó Dios, ¿verdad? Entonces ahí inicia todo. Y es ahí en donde la historia se va dando de manera lineal. Es decir, empezó aquí, después pasó esto, y después pasó esto, y así, ¿verdad? Antiguamente los filósofos griegos decían que la historia era circular, o sea que no era lineal. Circular, ¿qué implica? Que empieza aquí y después ahí le va avanzando, y luego vuelve a llegar al mismo lugar, como si fuera un reloj, ¿no? O sea, dando vueltas, ¿no? Así, pero no es así. Empieza aquí y termina o terminará donde termine, ¿no? Ahorita estamos en una parte de esa línea. Entonces, a lo largo de esa línea, a lo largo de esa historia, se van desarrollando eventos de forma, déjeme decirlo así, simultánea, paralela, en distintos lugares. ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas que estuvieron, por poner una época, ¿no? En 1950, ¿no? Bueno, pues habían cosas que estaban pasando en 1950 en Perú, habían otras cosas que estaban pasando en 1950 aquí, otras que estaban pasando en China, otras que estaban pasando en México, y se van dando de manera paralela porque la historia es lineal. Sin embargo, cada una de esas cosas que se van dando tiene variantes, van habiendo cambios en cada una de esas ideas y llega en algún momento que en alguna de esas vertientes de lo que salió allá en Perú y de lo que salió en China y de lo que salió aquí y de lo que salió en México, llega un momento en la historia en donde se tocan. ¿Sí me explico? Que ahorita puede ser, pues ahorita yo no me estoy enterando de lo que está pasando en Timbuktu. Es muy difícil ya por la tecnología ahorita. Pero cosas que están surgiendo en un punto, se van a saber más adelante. ¿Qué tan adelante? No sé. ¿Qué tanto impacto va a tener allá adelante, en otra cultura, en otro tiempo, en otro espacio? No sé si me estoy dando a entender, me estoy viendo muy filosófico. Pero en algún momento se van a tocar. Y las ideas así son, las creencias así son. Entonces nosotros tenemos que ubicar, a fin de muchas cosas de lo que creemos, muchas cosas de lo que pensamos, muchas cosas de lo que tenemos, no se iniciaron ahorita, y no se iniciaron conmigo, para quitarnos la idea de que nosotros somos el centro y el inicio de todas las cosas. Muchas cosas que iniciaron. Yo les he comentado en otro momento que el hecho de pensar que por ejemplo, vamos a hablar de la Biblia o del cristianismo, que se dan saltos en el tiempo, ¿verdad? De los apóstoles a la Reforma, a nuestros días, que se dan saltos así como si nada y que son impolutos, es decir, que no hay pensamientos ahí que se contaminen, por así decirlos, ¿no? Pues eso es ser impoluto, ¿no? Hasta nuestros días es un error garrafal. Sin embargo, cuando se asume de esa manera, nos meten muchos problemas, porque estamos haciendo a un lado el bagaje histórico que se tiene, y no podemos hacerlo a un lado, ¿sí? Entonces,
el día de hoy vamos a ver muchos puntos, vamos a ver, es decir, el tema que vamos a estar viendo hoy y la continuación, yo espero poder terminarlo, porque tampoco, como les he dicho en otras ocasiones, tampoco deseo saturarlos, porque vamos a tener otros módulos, pero sí que puedan tener algunos elementos, ¿verdad? Para poder ir poniendo ciertas bases y así como que, voy a pensar en esto, o si les alcanza para más, voy a investigar esto. ¿Sí me explico? El punto es de no quedarnos en donde estamos, sino poder ir avanzando. Entonces, este tema y la continuación que tengamos tiene una carga histórica muy, muy importante. Vamos a mencionar algunos nombres, vamos a omitir muchos otros, ¿verdad? Si bien voy a dar algunos de los que en su momento pueden ser más conocidos, la verdad de las cosas es de que hay muchísimos nombres que luego nos pasa por arriba de la cabeza y dices, ¿y ese quién es? ¿No? ¿Y eso qué es? Entonces, no se trata de saturarlos, de que se sientan así como que, pues sí, saturados, sobrecogidos, sobrepasados más bien en muchas cosas, sino sencillamente poder tenerlos presente y poder ir construyendo, ¿sí? Siempre tendremos los apuntes, siempre podemos preguntar. Por cierto, algunos de ustedes que han mandado sus tareas, gracias, ya las he visto. Por distintas razones no he tenido el tiempo para sentarme a contestarles desde el correo que mandaron con detalle, ¿no? Porque quiero hacerlo con detalle, porque el propósito de una tarea es que aprendamos. ¿Sí me explico? Es que podamos aprender y yo la verdad quisiera tener más manos y una mayor capacidad para poder responder más rápido al mismo tiempo de ir haciendo y de preparando otras cosas, pero mi capacidad no es como la de ustedes, la mía es más pequeñita. Entonces no soy tan inteligente como ustedes. Por favor, ténganme paciencia, ¿sí? Que les vamos a responder. Entonces vamos a ver, el día de hoy vamos a iniciar con esto, los primeros textos en griego impresos. Entonces aquí hay muchas cosas, ¿no? Aquí se tienen que ver datos históricos de la imprenta, el desarrollo del lenguaje. ¿Y por qué me refiero a los textos en griego impresos? Porque hubieron muchos otros antes, ya impresos, ¿verdad? O algunos, pero recuerden, ¿de dónde surge y de dónde tenemos nuestro Nuevo Testamento? De la Vulgata latina. Pero ¿de dónde surgió? Es decir, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego, en koiné, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver es esto. O sea, cómo nos llegaron los primeros escritos en griego, ¿sí? Ya impresos, porque acuérdense, antes eran copias. Escuchen bien, son números cerrados, ¿no? Así no me voy a poner con mucho detalle porque no puedo y otra vez no tengo esa capacidad, pero números cerrados, 1500 años de manuscritos, ¿sí? Ahorita, gracias a Dios, tenemos ya impresos, o sea, ya en libros, manuscritos, incluso desde mucho antes, podríamos hablar de 3000 años, cosas que ya están impresas. Pero eso ha tomado tiempo y esas son cosas de las que vamos a ver. Entonces, repito, a mí me gustaría hacerlo no tan árido, porque son muchos datos históricos, pero vamos a echarle ganas, ¿está bien? Entonces, repito, voy a mencionar algunos de los nombres, de los datos, de las fechas que pueden ser más importantes, que pueden ser más trascendentes, ¿no? Que en algún momento marcaron ahí, y lo voy a dividir en algunas épocas que tiene que ver con historia moderna. Entonces, vamos para allá. Les acabo de comentar que la historia de la humanidad es lineal, empieza en punto A y terminará en punto Z, ¿no? O en donde sea.
Entonces, a lo largo de ese tiempo se van dando cambios, van habiendo cambios. A la hora de, otra vez, a la hora, cosas que ya tenemos ahorita nosotros aquí, que pensamos como que, bueno, pues llegaron tan rápido y tan fácil como las tenemos ahorita, pero se tomó mucho tiempo. Y hay algunos brincos que fueron más rápidos que otros, ¿no? Y evidentemente cada vez como que los saltos van siendo mayores y más rápidos. Pero hubo tiempos en donde, o hubo espacios, algunos lapsos en donde los tiempos fueron muy largos de acuerdo a nuestras vidas, muy largos de acuerdo a la perspectiva humana. ¿Está bien? Para el Señor, un abrir y cerrar de ojos. En la perspectiva de Dios es ¿no? Es un suspiro, ¿no? Pero no así en nuestras vidas. Entonces, de pronto cuando hablamos, ay, esto pasó hace 100 años. Para nosotros no es tan poquito. Si lo echamos para atrás y vemos que fue hace 100 años, decimos, uy, eso fue allá, anca el abuelito, ¿no? Pero en la historia de la humanidad eso es muy relativo y en la perspectiva de Dios es nada, ¿no? Entonces vamos a ver acerca de esto. Vamos a iniciar entonces, vamos a hablar un poquito de historia moderna, ¿no? Entonces quiero empezar por aquí. Acuérdense, yo cuando estoy hablando de historia moderna me estoy yendo a 500, un poquito, a lo mejor 600 años atrás. Eso es algo moderno. Ajá. Entonces, una de las cosas que marcó un cambio importante en donde nosotros estamos ahorita es precisamente el humanismo. Ahora, el humanismo que nosotros vemos y cómo surgió no tiene absolutamente nada que ver con el humanismo actual. ¿Okay? Cuando decimos, no, es que eso es, se los comento por esto, porque en algún momento se los diré yo o lo irán a leer ustedes cuando dicen, no, pues fulanito de tal era un humanista. Y dices, ¡ah! Porque ya estamos nosotros entonces viendo y filtrando con qué es el humanismo ahorita. Pero hace 600 años era una cosa bien distinta. O sea, el humanismo actual, por default, lo que hace es quitar a Dios de la ecuación. Y el humanismo en la antigüedad, y cuando surge, es traer al hombre al plano de la vida diaria. ¿Sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El humanismo fue un movimiento filosófico que se originó en Italia, por allá en el siglo XIV, más o menos. ¿Cuántos ubican lo que era el Imperio Bizantino? Si no, se van a tener que echar clavados en la historia. Ahí yo les aconsejo que si no tienen un buen diccionario enciclopédico, pues ahí está San Google, ¿sí? Enciclopedia Británica, métanse ahí, es muy buena, en línea. Hay suscripciones que no representarán a lo mejor algún café al mes, pero que les va a dar acceso a mucha información importante. Bueno, el Imperio Bizantino, que incluye lo que ahorita es Turquía, ¿sí? Y un poco más, ¿no? Partes de Siria, hacia el norte, hacia el norte de Siria, entrando a Macedonia, esa parte de Europa, ¿no? De lo que es ahorita que entendemos como Europa del Este, en una buena medida. Pero el Imperio Bizantino estaba siendo asediado por los turcos. En ese entonces los turcos no eran lo mismo que ahorita, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ubicar que esto siempre pasa cuando hay unas guerras, ¿no? Cuando hay una guerra hay desplazamiento de gente, ¿sí? No solamente de gente normal como nosotros, pero hay un desplazamiento también de los intelectuales, hay un desplazamiento de la gente preparada, se van porque son de los primeros que empiezan a perseguir, ¿sí?
cualquier cosa que pueda sonar a disidencia, lo persigo. Y eso no es nuevo. Eso sigue siendo todavía hoy. Hoy se da en otras esferas y en otras dimensiones. No voy a entrar por ahí. Me gustaría mucho, pero ese es otro tema, ¿sí? Pero el asunto es de que empiezan a huir por esas persecuciones, por esa guerra, ¿sí? Por esos asedios que tenían a lugares seguros, como lo hace cualquiera. Y van a pedir asilo político a otros lados, ¿sí? Entonces, aquí se fueron hacia Italia, ¿sí? De toda la parte de Turquía, de Oriente Medio, de esa zona, aún algunas personas de lo que es el norte de África, todo donde había esta influencia, empiezan a emigrar, se empiezan a ir hacia Italia. Y con eso se van llevando todo el bagaje filosófico, todo el bagaje literario, todo ese bagaje cultural, se lo van llevando, ¿sí? Hacia allá. ¿Estamos aquí? Y ahí entonces se empieza a hacer un foco, no por decir, ahora no quiero ni demeritar, pero tampoco, pero es decir, no, es que los italianos son tremendos, son unos impresionantes filósofos. No. Ha habido muy buenos historiadores. El asunto es de que empezaron a llegar de muchas partes y se empieza a amalgamar ahí y se empiezan a reunir y empiezan a surgir ideas. Entonces, vamos bien hasta aquí, pero ese es un primer movimiento que se está dando, ¿sí? ¿Qué pasa en este movimiento? Pues que trae consigo la idea fundamental de que el ser humano es importante por el hecho de ser humano, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Es decir, era importante el ser humano no porque fuera o un rey o porque fuera alguien de influencia, sino porque era una persona. Ahorita podemos decir, ay, ¿a poco sí? Hay cosas que se perdieron, por mucho tiempo, ¿sí? Yo les quiero nada más recordar que se venía de una época que se llamó obscurantismo. ¿Han escuchado eso? El obscurantismo fue por más de 1000 años, ¿sí? Y que tiene una causa, otra vez no quiero entrar ahí, pero que tiene una causa esencialmente religiosa, en donde, por ejemplo, la iglesia de Roma secuestró, en esencia, cerró las escrituras, ¿ok? O sea, en esencia, cerró las escrituras por más de 1000 años. Y era, pues, uno que otro podía, aún dentro del mismo clero, tenían acceso a ellas, pero cerró las escrituras y secuestró, en esencia, la educación, las ciencias, pero también la dignidad humana. Entonces, cuando surge el humanismo, trae eso a la mesa otra vez, ¿sí? Es decir, les voy a leer lo que tienen ahí en su lámina. Este movimiento empieza a devolverle la dignidad humana al hombre, ¿verdad? Entonces, a que el hombre pensara, que tuviera su propio pensamiento, que pudiera sentarse en una mesa con alguien y decir, bueno, podemos llevarnos bien, aunque yo piense distinto a ti. ¿Eso les parece algo raro ahorita? Bueno, por más de 1000 años lo fue. ¿Sí? Ya ni les voy a hablar de la educación, ni les voy a hablar de las ciencias. Pero eso se va dando. Es precisamente aquí en donde empiezan a surgir, este es el contexto, ese es el caldo de cultivo, en donde empieza a surgir precisamente oye, ¿la gente necesita ir a la escuela? ¿Se necesitan universidades? Ya tenemos universidades. Sí, eres la iglesia de Roma, tú las tienes, la gente no. Tú las tienes para unos cuantos, pero esto tiene que ser trasladado a todos. Otra vez, eso es solamente caldo de cultivo. Y empieza todas esas ideas a surgir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Y si eso que tiene que ver con la Biblia, un montón. Vamos ahorita para allá.
La siguiente esfera que viene, o el siguiente lapso, porque acuérdense que es lineal, es el Renacimiento. ¿Cuántos han escuchado el Renacimiento? Es renacentista. Bueno, todo esto tiene un énfasis particularmente en las artes, ¿sí? En las ciencias. Todo aquello en donde tiene que ver con la belleza del ser humano, ¿sí? Cómo el ser humano puede apreciar también la belleza, que no es todo así, y ¿sí me explico? Cerrado, obtuso, obscuro, pero que el hecho de tener la libertad de pensar y de expresar ese pensamiento y ese sentimiento, que era maravilloso, y que todo eso se podía expresar en las artes, en la literatura, en la pintura, en la música, porque todas esas son sencillamente expresiones. Alguien dice son expresiones del alma humana, ¿no? Yo les comenté, creo que fue la última clase que tuvimos, yo no sé de pintura, por ejemplo, pero entendiendo esto, ni la escultura, yo veo y digo, pues ese cuadro está bonito, o dices, ese cuadro qué re feo está, ¿sí? No lo entiendo, es escultura, y te quedas así, ¿no? El otro día estaba leyendo, que hubo una exposición, creo que fue en Corea del Sur, en un museo de arte, y una de las exposiciones era un banano con un tape en medio ahí, o sea, es decir, un banano pegado a la pared con una cinta, con un tape, no me acuerdo si era gris o algo así, y todos, ¡wow! ¡Oh! Hasta que se lo comieron. Sí, hasta que se fue poniendo feo cada vez más, ¿no? Un día estaba muy bonito el banano, y al ratito ya todos los puntitos y se va, hasta que tuvieron que quitar y poner otro, se acabó la exposición, ¿no? Y ponen, creo, no me acuerdo, no recuerdo qué había, ¿no? Pero no sé si era un Rembrandt a un lado o una cosa así. Y dices, algo pasó en medio, ¿eh? O sea... Mucha droga. Y sí, ya no digo imaginación, eso fue una sobredosis de hongos o yo no sé qué es lo que veían ahí. Pero el punto es de que esto empieza a traer esas ideas, y yo les mencioné, cuando tengan oportunidad, a lo mejor les puede resultar aburrido en algún sentido, pero no por eso no es interesante. El hecho de ir a algún museo, ¿sí? Por ejemplo, de artes, de pintura, ¿no? Si tienen oportunidad de estar en París, háganlo. Está a 2 horas, ¿no? La Galería del Hombre es gratis. Es gratis además, pero por ejemplo, ustedes pueden ver en museos importantes, ven las épocas, si tienen, fíjense, si tienen esto en mente, esto que estamos viendo aquí, si lo tienen en mente, más o menos, a tal tiempo era esto, había esto, y le dan una leidita antes de entrar al museo quizá, ¿sí? O con los mismos panfletos que se tienen ahí donde te explican de las obras, y lo empiezas a observar, dices, híjole, está muy bien hecho, pero qué, o sea, me pega, qué feo está, o sea, lo que se está diciendo, pero eso que se está diciendo es lo que estaban viviendo en la época. Es lo que se estaba expresando, porque eso es lo que estaban viviendo en esa época. Pero se empezaba a expresar. Estuvo contenido por muchísimos años, ¿sí? Por centurias, por más de 1 milenio. Son muchos años, hermanos. ¿Sí? Ustedes no se van es muy raro que se encuentren alguna pintura del siglo VI. Si la encuentran, a ver en dónde, y seguramente habrán algunas cositas por ahí en algún monasterio o en alguna biblioteca del Vaticano o por ahí, que algún monje se puso con los colores que había, a hacer algunos dibujitos todos feos, no puedo decir que bonitos, pero es lo que había,
pero llega este tiempo, me están siguiendo aquí, entonces renace ese movimiento artístico, ese movimiento cultural, se va desarrollando. ¿Estamos bien aquí? Entonces, fíjense, o sea, habían, por ejemplo, algunas ideas, ¿no? El énfasis que empieza a surgir aquí, cómo, ay, ya se me fue, cómo habían algunas ideas, ¿no? En las ciencias, por ejemplo, como antes, vamos a hablar en la medicina, se pensaba que un médico era más experimentado mientras más sangre tenía en su ropa y en sus instrumentos. Dices, ¡ay! Pues eso creían, no me reclamen. ¿Sí? Eso pensaban. Entonces, el asunto es de que al ratito dice, a ver, ¿y qué habla la Biblia? Y empieza a salir ahí, empiezan a hacer comparaciones, a ver por qué esta población, este cierto grupo que lee la Biblia, ¿sí? Tiene, las epidemias no los tocan, no, tienen muchísimos menos muertos que esta población. Pues porque está en la Biblia. Pues vamos a ver ahí. Y se empiezan a dar cuenta, la brillante idea, que la higiene tiene mucho que ver con la salud. ¿Sí? O sea, ustedes piensan que eso es ese pensamiento que se tiene ahorita, pero si ustedes caminaban por ahí en París, siglo XVI, aún aquí, pero sobre todo en París, ¡ay, qué bonito París! Pero traían sus paraguas, que no eran paraguas, ¿sí? Caminando ahí dices, ¡ay, la arquitectura, qué bonito! Es porque había que pasar con ellos, porque a lo mejor alguien de allá del segundo o tercer piso aventaba sus cositas. ¡Aguas! Y no decían ni agua va. Lo aviento y si te cayó, y pues podrías ir muy... y todo eso. Entonces andaban caminando con sus paraguas o con sus paracosas, para cochinadas. ¿Sí? Y todo eso lo aventaban al Sena. Y era, imagínense el olor. ¿Sí? No fue hasta Napoleón el que yo dijo, a ver, aquí esto es un cochinero. Y limpió todo eso. Bueno, ya eso es aparte, ¿no? Pero se van dando ese tipo de cosas. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Muy bien. Entonces seguimos avanzando. ¡Ay! Después viene otro tiempo que les va a sonar ya más así como que, aquí, que fue la reforma dentro de la iglesia. Yo quiero nada más que ubiquen que cuando esto se está hablando, no habían distintos grupos en un inicio como ahorita podemos ver. Ese es todo otro tema, ¿sí? Para aquellos que piensan que la iglesia era lo mismo en el año cuarto que actualmente, no tiene nada que ver, ¿sí? Aún la iglesia católica romana no tiene nada que ver. Ha ido sufriendo cambios a lo largo de los siglos. Luego hablaremos de eso, ¿no? Eso será en otro módulo, en el módulo de historia de la iglesia, que necesitan pasar por ahí, ¿sí? El asunto es de que hubo algunos precursores, ¿sí? Como ya los han escuchado ustedes, a Baldo, a John Hus, a Wycliffe, había otro italiano, Savonarola, y habían varios, ¿no? Que a lo mejor no tenían las cosas como que del todo bien, pero empieza a surgir, a moverse, porque se empezaron a abrir la Biblia, ¿se acuerdan? Pasaron esas cosas, viene el humanismo, empiezan a enfocarse ahí. Acuérdense, todos estos eran clérigos. Todos los reformadores, todos eran clérigos. Todos fueron gente que tuvieron acceso a la educación. Esto no se veía en el pueblo, ¿sí? El pueblo, las misas y todo eso eran en latín, y eso no fue sino hasta recientemente, podemos decir que hasta la noche del martes, ¿no? Esto fue hasta el año 1962, cuando fue el Concilio Vaticano II. Luego les hablo de eso también. Pero hasta antes de eso, las misas y todo eran en latín. ¿Sí sabían eso, verdad? Y de espada.
Y el cura no se ponía de frente como se pone ahorita, se ponía de espaldas. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas importantes que vamos a tratar. El Vaticano II, el por qué se dieron y bla, 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 pero ahorita no me quiero distraer ahí. Entonces, entra la Reforma, entra este tiempo en donde muchas costumbres y muchas doctrinas fueron cambiando, en donde la iglesia entró, tuvo mucho que ver, y estos monjes que acabo de mencionar ahorita, otros de ellos, pues evidentemente después de Savonarola, de Wycliffe, de Valdo, de John Huss, pues entra Lutero, entra Zwinglio, entra Melanchthon, ¿sí? Entra Calvino, entran otros ahí, con una visión pues ya distinta en todo esto. Pero, por cierto, debo de un paréntesis, porque esto es importante. Debo de decir que nosotros no somos protestantes. ¿Ok? No es que ustedes son protestantes, espérense. Nosotros no somos protestantes. Nosotros no somos reformados. ¿Ok? Entonces, ¿qué somos? Pues somos cristianos. ¿Sí? Es decir, hay un legado muy importante que surge en la Reforma, que no solamente nos alcanza de una manera religiosa, vamos a decirlo así, pero que social, culturalmente, yo les he comentado acerca de esto, tiene un impacto muy importante, políticamente también, pero en nuestros días lo que viene, es decir, ese legado que nosotros tenemos ahorita es de que las escrituras se volvieron a abrir y se pusieron a nuestro alcance. Entonces, pastor, ¿qué somos nosotros? Bueno, pues nos podemos identificar como cristianos evangélicos bíblicos o cristianos bíblicos, es decir, vamos hacia las escrituras. ¿Sí me explico? ¿Qué somos? Somos cristianos evangélicos por entenderlo de una manera oficial allá afuera, ¿no? Aquí en Reino Unido, por ejemplo, cuando uno está llenando algunos papeles, como estamos registrados, la iglesia como está registrada, te ponen, y si eres anglicana, bautista, o viene cristianos evangélicos, esos meros somos. Que tenemos muchas cosas en común con otros reformados, con otros protestantes, o sea, sí tenemos. Es que el sínodo de Dort, y es que los sínodos acá, sí, está muy bien todo eso, pero eso es religión organizada, punto. Esos son instituciones organizadas, ¿ok? Otra vez, esto es muy amplio, no quiero despertarles mucho, simplemente es que lo tengan ahorita ahí y que podamos identificar cosas. ¿Vamos bien? Y esto es importante, ¿sí? Nos identificamos como cristianos evangélicos. Si me empujan un poquito más, diría bíblicos cristocéntricos. ¿Y ustedes qué son? ¿Tú eres protestante? No, yo soy un cristiano evangélico. Pero tú, pues es la Biblia, acuérdense, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. ¿Sí? Pero hay tantas cosas. Cristo, mi centro, ¿dónde está? ¿Dónde gira toda mi vida? ¿Hacia dónde apunta? Hacia Cristo. Cristocéntricos, eso es lo que quiere decir, centrados en Cristo, ¿sí? Y después en otros módulos más adelante de bibliología vamos a ver cómo se ve a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada uno de los libros de la Biblia, ¿ok? Esos son temas que vamos a ir viendo y que nos va a tomar un par de años por ahí. Entonces seguimos avanzando. Está esa época de la Reforma, y ahí en medio de todo ese ir y trajineo que había, viene una época muy importante, que es esta. Sí, a veces la tecnología me gana, ¿sí? Que es la imprenta. Ese es el cuarto cambio. Esa es entre uno y otro pasaron muchas cosas, ¿sí? Desde el humanismo hasta aquí pasaron muchas cosas y pasaron muchos años, ¿sí? Pero para darnos una idea, fíjense bien,
más o menos, año arriba, año abajo, 1440 después de Cristo, todos ubican Gutenberg, ¿verdad? Johannes Gutenberg. Él inventó lo que es ya la imprenta moderna. Se ponían, ya eran como con trodatipos, ¿verdad? Una letra, ¿verdad? La A mayúscula, A minúscula, y eso no fue tan sencillo, ¿eh? Se iban haciendo, se iban formando las palabras, se ponía, y de repente ya hacían acá y le daban vueltas a un torniquete, lo embarraban y ya quedó. Bueno, podían sacar de esa misma hoja, vamos a hacer 1000 copias de esta, y después, a ver, la siguiente página, pues otras 1000, y así. Entonces imagínense ustedes ya un códice de este vuelo podía terminar en un libro así, porque ya se podía meter más información en menos espacio, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces ya revisados, muchas de esas cosas, pero esto era una idea muy sencilla, lo que era la imprenta, pero se fue desarrollando. Es decir, Gutenberg da el paso inicial y ya de ahí más les empezaron a ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, más o menos 10 años después de que hizo así como que, ya me salió bien, ¿sí? Se imprime la primer Biblia. Y esa primer Biblia se imprimió en latín. Es la que se conoce como la Vulgata. ¿Ok? Acuérdense, la Vulgata latina fue una traducción que se hizo del hebreo y de pues un par de manuscritos griegos. No se sabe exactamente las fuentes que tuvo Jerónimo de Estridón, pero bueno, lo que haya sido, ahí quedó. Y esa es la Biblia que se tiene, de donde se ha traducido, por ejemplo, Biblias que utiliza la Iglesia Católica, como la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, y hay algunas otras Biblias que son, déjenme decirle, muy buenas, que fueron traducidas ya del latín al español o al francés y a otros idiomas. Pero lo primero que se imprimió en cuanto a la Biblia fue una Biblia completa en latín, ¿sí? La Vulgata latina. ¿Está bien? Ya todos ubicamos eso. Entonces, para darnos una idea, los que estamos aquí, la gran mayoría de nosotros nacimos en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí o no? ¿O hay alguien que nació antes de la segunda mitad? Es decir, hay alguien que nació, no levante la mano, pero antes de 1950. No digan nada para no empezar ahorita ahí. Pero ya habemos algunos modelos clásicos aquí, ¿verdad? O sea, ya de 50 para arriba ya somos clásicos. Ya modelos 60 para acá somos clásicos. ¿Sí? Entonces, los que nacimos ahí, ¿verdad que hemos visto muchos cambios en la sociedad, en la cultura, en la tecnología? ¿Cuántos de los que andamos ahí en el quinto piso nos imaginamos algún día, por ejemplo, en que podíamos tener en un celular o incluso en un teléfono, poder llamar por aquí? Eso nada más lo veíamos con James Bond. Y los supersónicos. Buenísima esa caricatura. ¿Verdad? Todo eso parecía una videollamada en tiempo real. Era impensable. Miren, yo trabajé en telecomunicaciones. ¿Sí? Algunos años yo trabajé en telecomunicaciones y era telefonía digital, era análoga, perdón. Entonces después a mí me tocó justamente el cambio cuando se pasa a lo digital. Dijimos, qué impresionante la capacidad que ahora se tiene, y nos empezaron a llegar los nuevos equipos. Todos estábamos asombrados y decíamos, nos irá a tocar ver entonces cuando se hagan videollamadas y transmisión de datos de un mismo teléfono en tiempo real. Decimos, quién sabe, O sea, porque se veía en ese entonces, les estoy hablando de principios del siglo XXI, año 2000,
decíamos en ese momento, híjole, quién sabe, y yo estaba metido en el ajo ahí, ¿sí? Yo vivía, es decir, trabajaba con técnicos muy capaces que decían, híjole, es que está bien complicado porque mira, hay esto y esto y esto. Decíamos, bueno, pues a lo mejor nos toca. Poquitos años después ya lo teníamos. Y ahorita, o sea, por ejemplo, estos jovencitos en ningún momento les hubieran podido pensar eso. ¿Alguien se acuerda cómo eran los primeros celulares que salieron? ¿Se acuerdan? Parecían un zapato. Y se lo ponían acá y se utilizaban en México, les decían sobaqueras. ¿No? O sea, te lo ponías aquí para poder cargarlo y andabas así. A la hora de que lo sacabas y luego... ¿ah? Una antenota por allá, te duraba 3 llamadas y había que recargarlo. Entonces, fíjense bien, o sea, repito, hemos visto cambios muy importantes, ¿verdad? Y sobre todo, una aceleración impresionante en estos primeros 20 años del siglo XXI. ¿Sí? Y espérense lo que viene de donde estamos ahorita en los próximos 10 años. O sea, no, es que no tienen idea. Les puedo dejar algo ahí, les he comentado cositas, pero para allá vamos. Entonces, ahí está la imprenta. ¿Qué pasa? Y aquí queremos hacer yo quiero hacer un pequeño paréntesis en esto. Vamos a leer la lámina que tenemos aquí. Es decir, ya con la imprenta, en ese ambiente que ya había mucha curiosidad intelectual, porque tenemos 3 etapas antes de esto. ¿Se acuerdan? El humanismo, el renacentismo, tenemos la reforma que van naciendo, es decir, es muy difícil decir, entre tal año empieza tal cosa, se va traslapando, ¿no? Pero ya habían pasado muy marcadas 3 etapas en la historia y ya había mucha curiosidad intelectual, ¿verdad? En muchos clérigos, es decir, bueno, ¿y cómo es que tenemos nosotros la Biblia en latín, pero no lo tenemos en sus idiomas originales? Vamos, está la Biblia en hebreo, pero no tenemos el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿no creen que ya va siendo hora de que empecemos a averiguarle? ¿No creen que ya va siendo hora de que empecemos a hacer algo? Y miren, como muchos de los programas y como muchos de los proyectos editoriales se hacen por dinero. O sea, hay dinero detrás de todo esto. ¿Sí? O sea, nadie saca, es muy raro. Hay quienes dicen, bueno, pues yo voy a poner, voy a hacer un libro y tal, y lo puedo hacer con toda la mejor intención y está muy bien, pero alguien se tiene que dedicar a eso. Y para hacer eso necesitas comer, ¿sí o no? Entonces, mientras tanto, necesitas a alguien que te financie en lo que yo estoy investigando, en lo que estoy haciendo. Miren, yo les puedo comentar, es decir, hay algún libro que está, un comentario, por ejemplo, de Josué, ¿sí? Me reservo el autor, pero él, o sea, tuvo aproximadamente 4 años solamente de investigación para poder hacer ese libro. 4 años de investigación, siendo pastor, ¿sí? Entonces, pero alguien le dijo, oye, sería muy bueno que hagas esto, así, 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 asado, y pues tiene que empezar a haber dinero, porque hacer una investigación cuesta, y producir el material cuesta. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Sí? Puede ser hecho con muy buena intención, pero no perdamos eso de vista. Ahorita lo van a ver por qué. Porque hasta ese momento solamente tenían pues tenían lo que es la Vetus Latina, que era o la antigua latina. Después ya fue la Vulgata. Y el clero, acuérdense, en la época que estamos, siglo XV, ¿sí? La iglesia oficial, todo lo que había fuera de eso era perseguido.
¿Estamos? Entonces, la versión oficial, la versión del clero, era precisamente la Vulgata, o la Vetus en su defecto. Pero eso era así, ¿sí? No todos tenían acceso a ello. Algunos, ¿verdad? Pues los que podían, los que sabían leer, los eruditos, todos sus estudios, todos sus comentarios los habían tomado esencialmente bíblicos, los habían tomado desde ahí. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y ya para estas alturas tenían, póngame atención en esto, tenían alrededor de 1000 años utilizando esa Biblia. ¿Ok? O sea, la Vulgata no la hicieron recientemente, la Vulgata la hicieron allá, o sea, fue hecha en el siglo V, finales del siglo IV, siglo V, por ahí, si me apura. ¿Sí? Entonces, ya habían 1000 años, ya se tenía impresa, pero bueno, ese era el idioma oficial en el que se podía leer la Biblia si sabías latín. Y si tenías acceso a una Biblia. Porque en muchos monasterios tenían copias, ya los tenían en códices, pero no sabían. Y de hecho, hasta después de 1962, que fue el Concilio Vaticano II, había algo, una de las prohibiciones que tenían para leer la Biblia, era de que si lees la Biblia te vuelves loco. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Ustedes piensan que eso es reciente, que es nuevo, que se le ocurrió a su abuelita? No. O sea, amados, para cuando les llegó a su abuelita, tenían 1600 años escuchando eso. Son muchos. Entonces, yo debo de decir esto, ¿sí? Haciendo un paréntesis, póngame atención, no existe ninguna versión oficial o versión inspirada. Ay, pastor, lo único inspirados fueron los manuscritos originales. Pero la revisión de Reina Valera 1960, esa es la de los cristianos. Bueno, tienes sus problemas, filológicamente, aunque es muy buena y es muy confiable, pero no es la oficial de los cristianos evangélicos. Repito, es muy buena, es confiable, es una Biblia textual muy buena. Y vamos a hablar después acerca de Reina, de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Y ahorita voy a tocar, de hecho, algo aquí, en donde, en buen sentido, ¿sí? Pero nos debemos de sentir orgullosos de nuestro idioma castellano. Se los digo con toda. Sí, se los digo con toda. O sea, yo sé que hay gente que se avergüenza y que no quieren hablar español y yo lo he visto esto por mucho tiempo. Sí. Pero el mayor impacto y el mayor legado que España le ha dejado a la humanidad es precisamente su idioma. Es el idioma más hablado en todo el mundo. ¿Sí? Es decir, hay más personas que hablan español que cualquier otro idioma en el mundo. No, los chinos son un montón, sí, pero hay más que hablan en español. En extensión y en volumen, ¿sí? Y si hablamos de la riqueza literaria, ahorita se van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿le seguimos avanzando? Entonces, más o menos pasaron unos 70 años entre la invención de la imprenta cuando se publicó el primer Nuevo Testamento en griego. Fíjense, otra vez 70 años, ninguno de los que estamos aquí, a lo mejor hay alguien que pueda andar como que ya queriendo entrar al 7º piso, pero todavía no están. Todos son muy jóvenes, todos somos muy jóvenes, gracias. ¿Sí? Pero pasó todo ese tiempo para que las editoriales, para que el desarrollo editorial
se habían impreso pues ya muchos otros libros que se tenían. Era algo muy costoso, otra vez, hacerlo, ¿verdad? Había quienes financiaban, por ejemplo, Nuevos Testamentos. Se les llamaban mecenas, gente muy rica, que aportaba cantidades muy grandes de dinero para que se hicieran, por decirte, 500 Nuevos Testamentos y se pudieran distribuir y que los pudieran distribuir en quienes podían leer, que se pudiera hablar en su propio idioma. ¿Me están siguiendo? Eran unos contrabandos, bueno, que a Wycliffe le costó la vida para hacer la primera Biblia, por ejemplo, en inglés, pero antes de eso estuvo en español. ¿Sí? Antes de eso, y ahorita les voy a decir esto. Entonces, se estuvieron imprimiendo mucho la Vulgata, se estuvieron imprimiendo otros textos, ¿sí? Pero ¿por qué pasó tanto tiempo entre que se imprime en latín a que se empiezan a imprimir el Nuevo Testamento en griego? Bueno, hay razones, ¿sí?, para esto. Número 1, la variedad de letras del alfabeto griego en los diferentes manuscritos que habían hasta el momento. ¿Sí? Habían muchos manuscritos. Yo les he dicho que habían manuscritos que eran copias de distintos lugares geográficamente, y en algunos casos todas las copias estaban hechas o estaban en mayúsculas, en otros casos eran todas en minúsculas, en otros casos eran combinaciones. Eso es lo que se tenía. Entonces dices, híjole, pues para hacer cada una de las letras para la imprenta, había un trabajo de investigación muy profundo. No es como ahorita le voy a googlear a ver qué tipo de letra tengo. Ay, esta me gusta más. No. O sea, las letras, la tipología que habría, o la tipografía más bien, ¿sí? Había que fabricarlas individualmente, ¿sí? Entonces se entró en un proceso para poder reducir costos y para poder reducir también el tamaño de las letras. Porque en griego y en latín no se escribe igual. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos ver palabras ya en griego, pero las leemos en castellano, porque eso se llama transliteración, ¿sí? Pero la tipografía en griego, hermanos, no habían tipos en griego, había que hacerlos. Era un trabajo muy especializado. Entonces, es una. La otra es que el hecho de que se tuviera como la versión oficial la Vulgata, es decir, que era solamente lo que la Iglesia Católica aceptaba o la Católica Romana aceptaba, eso era un impedimento para que se escribiera en griego o para que se imprimiera en griego, ¿sí? Porque ellos ubicaban que a la hora de ya traer el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, que se pusiera al acceso a eruditos en ello, les iba a traer muchos conflictos. Iban a chocar muchas cosas. Y eso fue lo que pasó en la Reforma. Gente que tiene acceso a ella dice, a ver, aquí vemos que tú tienes este dogma, pero no está en la Biblia. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué le das más peso a una tradición, a un dogma, que lo que realmente dice en la Biblia? Y hubo muchos teólogos, hasta la fecha, hay muchos teólogos, yo les he dicho que los teólogos que han salido de la Iglesia Católica, muchos de ellos en algunas áreas son muy fuertes. Y algunos de ellos dicen, yo no puedo quedarme aquí. Otros de ellos, un par de ellos que todavía no se mueren, pero dicen, no, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí. O sea, yo no me voy a salir de la Iglesia Católica, pero me voy a quedar aquí dentro, ¿sí? Y para estarles dando lata, a ver si se mueven en algún momento. A ver si hay estos cambios, pero que ellos, o sea, que conocen la historia, ¿sí? Y que ubican que
la mayor parte de los dogmas que tienen se les viene abajo al abrir la Biblia. Es decir, que cualquier persona medianamente informada, cualquiera de nosotros, al abrir la Biblia y tener un entendimiento mediano de la Biblia, echas para abajo muchísimos de los dogmas que tienen. ¿Sí? Eso ha pasado. Eso está pasando, por ejemplo, en América Latina. Por eso hay una imperiosa necesidad de detener estos evangélicos que están creciendo como plaga. ¿Sí? A ver cómo los infiltramos, a ver cómo pasa, a ver de qué lobbies nos hacemos, les mandamos esto, y de eso les puedo hablar otro rato. Pero seguimos, porque la clase se trata de otra cosa, y ya le tengo que meter velocidad. Entonces, fíjense bien, aquí empezaron a ver algunas iniciativas. ¿Me van a dar unos 10 o 15 minutos más de lo normal? ¿Aguantan el ruido de allá de los vecinos? ¿Sí? Es que, para no cortarlo, pero empezaron a ver las primeras iniciativas, ¿sí? Y miren, esto que les voy a decir son datos muy poco conocidos en el mundo evangélico. Hubo un hombre que se llamó, de hecho era un cardenal, él, que se llamó Francisco Jiménez de Cisneros, ¿sí? ¿Les suena? Bueno, te van a ver. A ese señor, no sé si les suena, qué bueno, si les suena es porque han leído algo, ¿sí? Pero estaban las iniciativas de Francisco Jiménez de Cisneros y estaban las de Erasmo, o de Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Esas dos iniciativas fueron las más conocidas para iniciar el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? El asunto es Jiménez Cisneros era un alto dignatario de la Iglesia Católica, de hecho romana, de hecho él era cardenal y tenía un acceso. Un cardenal pesa mucho, o sea, tiene un peso político. Y físico también. ¿Mande? Y sí, algunos físicos también, porque así están re bien bendecidos. Pero como algunos pastores, ¿sí? Pero él tenía acceso a cualquier biblioteca, a todos los manuscritos sabidos y por haber. Estamos hablando de aquel tiempo, estamos hablando del siglo XV. Francisco Jiménez de Cisneros, ¿sí? Es conocido por grandes obras, es decir, él avanzó muchas cosas, ¿sí? Se conoce en España como la Universidad Cisneriana o la Universidad Complutense, ¿sí? Complutense, acuérdense, es un gentilicio de Alcalá de Henares, ¿sí? El Complutense, ¿por qué es el gentilicio? Así les dicen complutenses a los de Alcalá de Henares, como les dicen mexicanos a los de México. Luego, ¿cómo les dicen a los de tu tierra? ¿Cómo? Eso. Y así, es un gentilicio, Alcalá de Henares, ¿sí? Madrileños, sevillanos, etcétera, ¿no? Entonces, él hizo una Biblia del griego, ¿sí? Pero se le llamó a esta la Biblia políglota. ¿Por qué políglota? Porque estaba en varios tomos. Es decir, esta Biblia fueron un montón de tomos, ¿sí? 4, al menos, originalmente. Pero era el hebreo, el latín, el griego y el arameo. Todas esas estaban así en columnas, en esos idiomas. Entonces eran muchos libros, ¿no? Que se requería, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esto fue muy importante. Pero no, dices, bueno, para ser un cardenal tenía que pasar y tuvo que haber despegado más rápido. Sin embargo, no fue así, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Y no pierdan de vista estos nombres y las fechas que les voy a dar ahorita. Entonces, él terminó, pongan atención, él terminó el volumen del Nuevo Testamento en griego en 1514, subrayen eso, 1514. Pero pasaron 6 años, casi 7, hasta que tuvo la aprobación para su primera publicación, ¿sí? Es decir, ahora, ¿quién le dio la autorización? ¿Quién le tenía que dar la autorización? ¿Quién tenía que autorizar cualquier libro que se imprimiera? El Papa, ¿sí? O sea, aún sí. Oye, pero ahora,
las imprentas mayormente estaban en Alemania y en Holanda. ¿Okay? Tener una imprenta no era una empresa barata. Se requería mucho dinero. Y tú no podías hacer nada. Es decir, no podías imprimir absolutamente nada si no tenías la autorización papal. O sea, controlaron por mucho tiempo la imprenta. ¿Me están siguiendo hasta aquí, hermanos? Tiene la primera edición 2 años después, es decir, una revisión, se saca y se hace una revisión, ¿sí? Es decir, le tardó en componer más o menos 12 años el Nuevo Testamento en griego, con todas las bibliotecas que él tenía a su mano, ¿sí? Esa fue la primera iniciativa que hubo. La segunda iniciativa fue de otro humanista, que fue Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Pero Erasmo de Rotterdam, pues lo mismo, él tenía que recibir autorización papal y tenía que haber alguien que lo financiara. Y este hombre, Johann Froben, dijo, oye, aquí podemos hacer un buen negocio. Yo pongo el dinero y hacemos un Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Y le insistió a Erasmo, hay que hacerlo, y bueno, se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, repito, la venta del Nuevo Testamento en griego se veía como un buen negocio, no porque toda la gente lo iba a tener, pero en el mundo intelectual, sí. ¿Sí me explico? Y un libro de esos costaba mucho. O sea, ahorita tú te puedes encontrar un buen libro. Si yo les preguntara cuánto estarían dispuestos a pagar por un buen libro. O sea, si yo les digo 100 libras, ¿les parece mucho por un buen libro? Dices, bueno, no sé, pero luego es, ¿y por qué no tenemos más libros entonces? ¿Y por qué luego tenemos más zapatos o tenemos más ropa o tenemos más otros juguetes que buenos libros? Hola. Entonces, bueno, seguimos ahí, ¿no? Seguimos avanzando. Erasmo era un humanista, pero ¿se acuerdan? Un humanista que era, no era alguien, es decir, no era un incrédulo. Era, o sea, la importancia del ser humano. Entonces, él hizo una primera edición como pudo, hermanos, y bueno, esa primera edición donde compuso el Nuevo Testamento en griego le tomó 3 meses. A Cisneros le tomó 12 años de investigación, de consultar, de traducir, y a Erasmo en 3 meses, como muchos negocios que se hacen al vapor. Ahorita sí en caliente, ni se van a dar cuenta, tú métele ahí, ¿sí? Entonces se hace esa impresión, sale muy rápido, pero tenía muchos problemas. Entonces, fíjense bien, es de llamar la atención que el Nuevo Testamento en griego que apareció en el mercado no era el de Jiménez Cisneros, sino fue el de Erasmo. ¿Sí? Entonces, de hecho, cuando lo sacó Erasmo, dice, no, yo no estoy muy convencido de eso porque tengo muy poco material de referencia. Y tenía muchos corruptos, tenía muchos errores de idioma. Entonces se hizo otra impresión. Por eso, no es de sorprender que este texto fuera muy deficiente. Ese primer texto que hizo Erasmo era muy deficiente porque utilizó 2 manuscritos del siglo XII, ¿sí? Que estaban en griego. Él los pasó y los imprimió, los revisó y los pasó. Ya, pues todos los demás textos a los que no tenía acceso de los manuscritos griegos, dice, bueno, ¿esto de dónde lo tomo? Pues lo tomo de la Vulgata. Y hay algunos de esos pasajes que, por ejemplo, no están en ninguno de los manuscritos griegos, pasajes como que no cambia el sentido, como en Primera de Juan en el capítulo 5, como una parte ahí del Evangelio de Juan también, si me atrevo,
si no me falla la memoria, del versículo 53 del capítulo 7, y todo ese pasaje de la mujer adúltera no estaba en los otros manuscritos más antiguos, y muchas partes no estaban en manuscritos antiguos en lo que se tenía, pero estaban en la Vulgata, y simplemente los pasó ahí, los copió de ahí. ¿Me están siguiendo? Era un trabajo editorial. Entonces él necesitaba la aprobación papal para su publicación, porque en un principio dijo, no los pongo, no están, pues no te autorizo, tienes que poner estos, que vaya de acuerdo con la Vulgata. Entonces hace esa primera edición, o esa segunda edición ya. Ahora, el Nuevo Testamento en griego de Jiménez Cisneros fue muchísimo más cuidado, acuérdense, hubo más o menos 12 años contra 3 meses, con una biblioteca, todo lo que él necesitara en ese momento, ¿sí? Contra 2 o 3 manuscritos de Erasmo. Entonces, pero sin embargo, el trabajo de Jiménez Cisneros, siendo un cardenal, fue muy criticado, porque como les dije hace un momento, les daba herramientas a los críticos, ¿sí?, para poder revisar, a ver, vamos a ver esta versión, y vamos a ver estos escritos, y vamos a ver este otro libro, y vamos a ver este otro. No cuadra con la Biblia. No sale. Y se estuvo deteniendo ahí por mucho tiempo. Vámonos ya un poquito más para el final. Todavía falta mucho, pero ya vamos de camino al final. Entonces, Erasmo estaba muy consciente de que su trabajo estaba muy deficiente, y pasaron muchos años, hermanos, en lo que corrigió eso, ¿sí? Pasaron muchos años. Y fíjense bien, debido a este hecho de que era, pues, el primer Nuevo Testamento, era la competencia a ver quién llega, porque había mucho dinero, había mucho mercado, ¿verdad? Y necesitaba hacer hasta aquí, dices, un Nuevo Testamento, pero pues que no sea tan así. ¿Se han visto esos bibliones acá que pesan como 50 kilos? Bueno, eso no es, ahora sí que como dijo aquel, eso no es nada. Porque en un principio los Nuevos Testamentos eran muy gruesos, muy grandes. Entonces dices, oye, ¿y qué tal si empezamos a hacerlos más pequeños, más manejables? Va a tener más, podemos hacer más y podemos vender más en todo esto, ¿verdad? Entonces, el asunto fue de que vamos a decir así, el trabajo de Erasmo tuvo una mayor difusión que el de Francisco Jiménez de Cisneros. Es decir, la industria le metieron el dinero a Erasmo en lugar del de Jiménez de Cisneros, aunque era un mejor trabajo. ¿Sí? Aunque era un mejor trabajo. Entonces, por eso fue mucho más conocido y por eso fue mucho más utilizado el de Erasmo. Y aquí es donde les van a empezar a sonar ya cosas, ¿verdad? Ya tienen esta hoja, no me quiero detener mucho aquí, solamente decirles que ya tienen este nombre, ¿verdad? Robert Estienne, que él toma el trabajo de Erasmo, ¿verdad? Toma el trabajo de Jiménez de Cisneros, no los mezcla, pero dice, no, yo aquí voy a hacer una comparación, voy a poner esta versión, y voy a poner esta versión, y voy a poner mis notas aquí a un lado. Voy a empezar a poner diferencias que hay entre esto y esto. Eso es precisamente, o sea, a esos cambios, a ver por qué Erasmo dice esto y Jiménez de Cisneros tiene esto acá, ¿sí? A esas se llaman variantes, digan conmigo variantes. Ok, eso es decir, Estienne, esto es importante, por eso lo dejé aquí, pero él es el primero que mete de tener lo que se conoce ahorita como el aparato crítico. Es decir, empiezo a revisar versiones, a ver este trabajo y este trabajo. Yo no hice mi propia versión, sencillamente reviso las dos versiones
y empiezo a ver diferencias, empiezo a ver las variantes. Yo no me pongo a ver, ni voy a decir este está bien o este está mal. Nada más digo, hay esta variante. Ya otros vinieron después y esto implica tal, y después de un chorro de revisiones y de gente que lo vio, dice, a fin de cuentas, esta variante no tiene nada que ver. O sea, no pasa nada, no altera el texto, bla, bla, bla. ¿Sí? No altera la idea, no altera la doctrina. Esta sí, esta hay que tener cuidado. Eso es lo importante del aparato crítico. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahora, ponga atención. Pasaron casi 200 años desde la primera impresión de la Biblia hasta que en 1624 se publicó un Nuevo Testamento así más portátil. 200 años. ¿Sí? Ese fue, aquí les va a sonar esto un poquito, a lo mejor allá en la parte trasera del cerebro les va a sonar. Pero a esto, cuando se hizo esta versión, tenía una inscripción ahí. Ellos escribieron esto. Con esto, el lector tiene el texto que ahora es recibido por todos. Esa frase es donde salió el textus receptus o texto recibido. ¿Cuántos han escuchado eso? No, es que vienes del textus receptus. El textus receptus es el oficial. No, el textus receptus no es el oficial. El textus receptus es el que sacó Erasmo y con todas estas cosas que se fueron dando, que fue un buen trabajo, que han habiendo revisiones y todo. ¿Sí? Pero ahorita tenemos otras cosas, mucho más soportadas. ¿Sí? No quiere decir que Reina Valera, que se basa ahí, está mal. No, está muy bien. Y sobre todo, cuando ya se hizo al español, del griego al español, que fue Reina Valera, de hecho hubo alguien que lo hizo antes que él, y se puede decir que fue un muy, muy buen trabajo. Sin embargo, hasta ahí, el textus receptus era el que se empezó a distribuir entre los reformados, entre los que no eran católicos, porque todavía no habían otros. Era la Biblia que empezaron a leer los que salieron de la iglesia católica, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera. Ellos eran curas también, ellos eran monjes, hermanos. Y les costó, literalmente se tuvieron que exiliar, porque cuando empezaron, oye, yo voy a empezar a hacerlo esto en español, esto tiene que llegar a la gente, esto tiene que llegar acá, pues te vamos a corretear. Pues mira, se pusieron de acuerdo con varios que abrieron la Biblia en algún monasterio ahí en España y dijeron, miren, a alguno nos van a agarrar, pero tú te vas para acá, tú para allá, tú para acá, tú para acá, tú para acá. Y cada quien se lleva una copia, lo hacemos, todo estaba contrabandeado. Y después las empezamos a hacer, como ven, y sí, agarraron a algunos, pero a otros no. Y algunos de ellos se exiliaron aquí, en donde ya la reforma estaba más avanzada y donde habían imprentas. ¿Me explico? Después el problema era llevarlas. Pero bueno, entonces ese es, ya ubicaron cuál es, por qué se dice textus receptus. No es, o sea, en ningún momento es que este es el texto que inspiró Dios, el textus receptus. No, así se le llama al trabajo de Erasmo de Rotterdam. Y así es como nos empezaron a llegar los primeros textos impresos en griego. ¿Sí? Por último, aquí ya estamos a finales del siglo XIX. Y fíjense cómo la historia del desarrollo del texto del Nuevo Testamento en griego, esa fue la base precisamente para todos los otros idiomas europeos. Acuérdense, el español ya estaba, pero no estaba en otros. Bueno, hasta 1881 es que empiezan a salir en otros idiomas. Y todavía, esto coincide, 10 años antes más o menos, hubo otro concilio de la Iglesia Católica. O sea, otra vez, eventos históricos no son coincidenciales, hermanos. Si ustedes ubican, el Concilio Vaticano I es hasta 1871, ahí es cuando se habla de la doctrina de la infalibilidad del Papa.
O sea, lo que el Papa dice ex cátedra, así es como que habló Dios y no tiene error. Todo el montón de teólogos católicos decían, esto no es, o sea, esto, hasta la fecha, sí, bueno, ya les digo ahí, pero si alguien quería traducir, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento desde el griego, la única opción que tenía en ese entonces era el Textus Receptus, hasta ahí, aunque ya estaban otros trabajos haciéndose. Es cuando ya les van a escuchar más adelante en Nestlé Aland, revisiones, ediciones, ¿sí? Pero hasta aquí, hasta esas fechas, y repito, estamos hablando 450 años después de la primera Biblia, hermanos, que ya se tenía el texto en griego, que ya estaba disponible para, pues yo quiero traducirlo al rumano. ¿Qué es lo que tengo? Pues el Textus Receptus, y lo voy a traducir al rumano, y bueno, habrá algunas cosas como que, ¿cómo se hace? Porque este tiempo, esta conjugación en griego no cabe en el rumano. Se parece, ahí le acomodamos esto, ¿sí? Lo hacemos, lo revisamos, que suene y que quede ahí, que no altere. Y así se fueron dando, pero otra vez pasaron muchos años. Entonces vamos a continuar con esto la semana que sigue. Yo espero que hayamos aprendido algo, que no se les haya hecho muy árido, muy aburrido, pues. Pero vamos a continuar la semana que entra con esto. No hay tarea. Por favor, repasen esto que vimos, ¿sí? Repásenlo a la luz del escrito que ya tienen, de la presentación, esto que ya tienen, con el audio o con el video, pues lo que les venga mejor, ¿sí? El audio y video ya se los haré llegar martes, miércoles, por ahí. Entonces, con esto concluimos el día de hoy. Que Dios los bendiga.